El que quiera preguntar puede levantar la mano. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Vale? ¿Alguien más? Vale, y después yo también quiero, vale. En principio voy a pasar por aquí. Carlos, tú antes te has referido a algunos países donde se están haciendo ya todas estas prácticas y de hecho las cementeras también, uno de los argumentos es que en otros países de Europa esto se aplica y son países más avanzados que nosotros. ¿Cuáles son esos países que tú antes decías y cuál es el modelo a seguir? Vamos a ver, hay algunos países en donde la industria del cemento ha trabajado con mucha fuerza desde hace muchos años. Suiza, por ejemplo, en donde bueno, están ahora mismo utilizando combustibles alternativos en un porcentaje muy importante. O sea, estamos hablando del 40, del 50 y hasta del 80%. Bueno, yo la verdad es que estos países, digamos, me producen más garantías de lo que se puede hacer aquí. O sea, hay que tener en cuenta que hay zonas de Europa, por ejemplo, que reciclan el 75%. Por ejemplo, Flandes recicla el 75% de los residuos. Con una tasa de reciclaje de un 75% de los residuos, con lo cual se enviaría a vertedero, digamos, el 25%, tienes más argumentos para decir que yo he hecho todo lo posible por reciclar ese residuo, por recuperar la materia prima de ese residuo. Y a lo mejor en la fracción que me queda, pues bueno, me quedan pocas alternativas. Vertedero, incineración, no sé, pero estaríamos hablando en otros parámetros. Aquí no podemos ahora mismo hablar de esos parámetros. Aquí lo que quieren es coger, digamos, una dresera, o sea, un atajo para llegar antes a donde quieren llegar antes, que es la incineración. O sea, aquí están diciendo que ya han agotado todo el recorrido de la reutilización y de la recuperación de materiales. Es falso. O sea, aquí se está enviando al vertedero. En el País Valenciano es 75, pero en datos de Eurostat a nivel de todo el Estado está por el 60, 58, 60% se envía a vertedero. Usted no me diga que está haciendo todo lo posible por recuperar esos materiales. Por lo tanto, yo creo que tenemos argumentos para decir, no, oiga, usted primero lo que tiene que hacer es intentar recuperar lo máximo. Si usted me demuestra que ya no puede recuperar más, pues es difícil de demostrar, ¿no? Hay una ciudad en Japón que está recogiendo ahora mismo 44 fracciones diferentes de residuos. Supongo que esta tarde nos hablarán en residuo mínimo del tema de cómo reciclar el máximo. Si usted separa la basura en 44 fracciones, es que el residuo final es cero. No hace falta hacer nada porque no tengo residuo final. Por lo tanto, todo eso tiene que ver con la gestión de los residuos. Pero esta gente quiere pasar por encima de todo ese debate para presentar solución llave en mano y decir, no, no, yo me hago cargo de todo eso, lo llevo a la fábrica y lo hago desaparecer. Con lo cual no es cierto. Usted lo que hace es llevarlo a la atmósfera, llevarlo a los suelos, etc. O sea, yo creo que la incineración en Europa está perdiendo muchos enteros, O sea, muchos enteros porque la gente está dando cuenta que la incineración tiene efectos sobre la salud. O sea, ya incluso hay instancias oficiales, hay un informe oficial ya del Ministerio de la Salud francesa que correlaciona incidencia de cáncer con presencia de incineradoras en todo el territorio francés. Y hay una correlación directa. Te puedo dar la dirección o te puedo pasar por email la dirección de la página donde está el estudio oficial del Ministerio de Salud francés, donde hay esa correlación. Se están cerrando muchísimas incineradoras. O sea, la incineración no es algo que está teniendo, digamos, mucho éxito ahora mismo en Europa, aunque la práctica, evidentemente, está mucho más extendida aquí. Esa persona, por favor, contesta hasta el final, porque es que si no, nos vamos a pasar el tiempo. Comentaos que en el proceso de elaboración del cemento se sale a la atmósfera mercurio, ¿no? Porque dices que el clínica no lo tratamos. Dejarlo sin sonido. ¿Cómo? Simplemente, si apretáis la almohadilla a todos los móviles, os sonará, pero sin sonido. Apretando la almohadilla solamente. Entonces, a ver, este mercurio está contenido en el producto que se incinera, ¿no? Cuando dices que el clínica no lo trata, entiendo que forma parte de la elaboración del cemento. Es decir, que está dentro del mismo cemento, ¿no? Está dentro de los materiales, de las materias primas, de los residuos que se queman o de la materia prima. Lo que quiere decir es que si está tanto fuera como combustible como dentro también, ¿no? Y dices que forma parte del cemento, se emite mercurio independientemente de si se incinera o no, ¿no?
Vamos a ver, claro, pero si tú metes mercurio, si tú los residuos que metes tienen alto contenido en mercurio, generarás más mercurio volátil, eso está claro. O sea, una parte del mercurio viene en la materia prima, en el crudo, digamos, en la roca. Una parte del mercurio viene en la roca, el mercurio está en todas partes, o sea, en los materiales, en las calizas, en las margas, en las pizarras, en los óxidos de hierro que tú metes para hacer cemento, para hacer clinker, ¿no? En todos los materiales que tú utilizas hay un porcentaje muy pequeñito que hay mercurio, pero si tú metes directamente residuos peligrosos, por ejemplo, yo creo que deberíamos establecer una línea roja, o sea, en el tema y sacar toda la artillería pesada cuando nos vengan con propuestas de incineración de residuos peligrosos. O sea, yo creo que esa línea roja no se debería dejar pasar, independientemente de que tenemos que estar en contra de la incineración de todos los residuos. Pero si no nos vamos a salir de tiempo, hacerle la pregunta y ya, pero casi esquemática porque nos está esperando un pequeño aperitivo arriba y si no, no nos dará tiempo y después se va retrasando todo un poquito. Vale, si quieres hacer la pregunta, ¿querías hacer otra pregunta? Sí, muy corta. La pregunta, pero contestamos al final. Comentabas que con el petróleo cada vez es más tóxico, más contaminante. Y entonces no acabo de entender qué quieres decir o cuál es la idea, porque parece como si entonces se justificara que se usara por parte de las incineradoras. ¿Sabes lo que quiero decir? Que es, vale, claro. Una cosa como tal es conmigo. Vale, claro. Espera, nos extiende por aquí. Vamos por orden. Que no pasa. Hola, buenos días. Yo quería saber si está calculado más o menos un radio de acción de las emisiones, o sea, un alcance de las emisiones que sean peligrosas para la salud, y si hay algún tipo de legislación de distancia de la ubicación de un colegio o una guardería desde un foco de emisiones. Hola, breument. Com afecta les quotes d'emissió de Kyoto als resultats econòmics de l'empresa? Esta pregunta, si no te importa, por la tarde hay una persona que se va a dedicar exclusivamente al tema de la contaminación de los CO2, la cuestión de emisiones de CO2, a que por la tarde la compañera Mariel nos lo dirá más concretamente porque se trata solamente sobre este tema. ¿Alguno más tenía por aquí la palabra? Sí, allí en la población donde vivo, en las condiciones del acuerdo de permitirle quemar residuos, iban a poner, la empresa se compromete a poner 2 estaciones de medición. Entonces, una pregunta que tengo es, ¿cuáles son las emisiones que tienen que medir para que sean fiables o completas? Que tenemos que exigirle que hagan el tipo de medición. Y eso no lo encuentro por ningún sitio, nada. Yo tengo que hacer otra pregunta, lo que no sé ya se contestará porque el problema es falta de tiempo, que es que en las cementeras, aparte de esto, mezclan con el cemento las cenizas volantes, que son altamente peligrosas, no para los vecinos, sino para los trabajadores de la construcción. Vale, vamos a ver si me pongo todas las cuestiones. Sí, a ver, el tema del coque de petróleo, ¿no? Vamos a ver, yo lo que vine a decir, vamos a ver, el argumento que ellos utilizan es que estamos sustituyendo un combustible fósil y los combustibles fósiles pues son limitados y todo lo que podamos sustituir de combustibles fósiles por combustibles renovables, todo eso será positivo. Pero es que hay un problema, es que el clinker no lo produces porque tú quieras, sino que lo produces de forma indeseable, porque está en el petróleo y es el fondo del barril. Y cuanto más craqueas el petróleo, más clinker, más coque de petróleo vas a producir. Por lo tanto, ese argumento de que estoy sustituyendo algo muy valioso y que es fósil, es que no tiene mucho sentido, porque cae de su peso, El tema de la peligrosidad, yo creo que sí que es peligroso el coque de petróleo. O sea, tenemos que advertir, yo creo que tendríamos que presionar para que hubiera una limitación en las características del coque de petróleo que se utiliza en las cementeras. O sea, no miráramos para otros sitios, porque el coque de petróleo sigue siendo un residuo
un residuo de la destilación de petróleo y tendríamos que intentar conseguir que ese coque de petróleo tuviera las mismas limitaciones que tiene la industria eléctrica, o sea, en las centrales termoeléctricas. Esa es mi opinión. Yo creo que deberíamos también luchar por eso, porque no es ninguna garantía, o sea, que sigan quemando el combustible tradicional entre comillas, porque antes el tradicional era el carbón, ¿no? Y antes del carbón era el fuel, etcétera, lo que cada vez es barato, es más barato, es lo tradicional. Ahora mismo estamos viendo que el coque de petróleo está subiendo de precio y algunos ya se están pasando al carbón, pero teníamos que ser exigentes con lo que se quema, o sea, no solamente el residuo que se mete, sino el combustible que se utilice, ¿no? De distancias, desgraciadamente las distancias han desaparecido, eso estaba en el reglamento de actividades molestas, salubres e insalubres, nocivas y peligrosas, el famoso RAMIL, que es un decreto del 62-63, el primer decreto franquista, digamos, ambiental, el primer decreto ambiental en la época del franquismo, ¿no? Y eso fue derogado por la Ley de Calidad del Ambiente Atmosférico, que es del año 2007. En una disposición transitoria se derogó, por lo tanto no hay distancias, no hay ninguna distancia, o sea, no hay limitación de distancias, ¿eh? En principio, legalmente, ya no, un colegio puede estar a 50 metros de una fábrica de cemento, en principio. O sea, no hay ninguna norma legal que impida eso, ¿eh? A ver, ¿qué otra cosa había? Ya no... Sí, vamos a ver, muchos metales pesados de estos, los volátiles, salen directamente como tal metal pesado, pero muchas veces también van ligados, o sea, las moléculas, los átomos del metal se adhieren a las partículas. Por lo tanto, algunas de esos metales pesados, sobre todo si son de tamaño muy pequeñito, siguen pasando por todos los filtros y caen como materia particulada. Entonces, claro, la materia particulada, cuanto más grande sea su tamaño, sabes que por su propio peso va a caer antes. Las de menor tamaño, esas se pueden viajar muchos kilómetros, ¿eh? Y pueden estar viajando cantidad de kilómetros. Por lo tanto, eso depende de las corrientes del aire. Entonces, donde vaya pues el aire, pues allá se depositará en las hojas, se depositará en los vegetales, se depositará en el suelo, etc. Y entrará en la cadena trófica. Respecto a otra cuestión que habéis planteado, sí, de las estaciones medidoras. Vamos a ver, en muchas autorizaciones ambientales integradas como condicionante les están poniendo a las fábricas que ponga una estación medidora a su cargo, porque de esa forma las administraciones se ahorran dinero, digamos, porque antes las estaciones las tiene que poner la administración, ahora se lo endosan a las fábricas de cemento. Entonces, lo que es importante es que haya un estudio de dispersión de contaminantes para saber exactamente dónde tienes que poner la estación, porque la estación la tienes que poner donde esté, digamos, bombardeada por los contaminantes, para que tengas tú una garantía de que te va a medir los picos máximos, o sea, los penachos, los valores máximos de contaminación, a que no te la pongan en una zona donde el estudio de dispersión diga que ahí no llega el aire o el viento. O sea, eso es importante, o sea, que las estaciones medidoras tienen que estar situadas en lugares determinados por el estudio de dispersión, que lo tiene que presentar la propia empresa, que demuestre en qué dirección va el viento y en qué dirección se van a dispersar los contaminantes para medir precisamente los penachos, los valores máximos, no los valores mínimos. Nos interesa medir siempre los valores máximos, ¿eh? Y esas estaciones funcionan en continuo, conectadas online con la red de medidores de las consellerías correspondientes. Entonces, eso, normalmente, en el País Valenciano lo podemos controlar online. En cada momento tú puedes saber, en periodos de 10 minutos, un cuarto de hora, los valores de los principales contaminantes. Y luego también que midan partículas... Perdona, Carlos, porque sí. si no ya no nos da tiempo a nada. A mí ya te la haré, ya me la contestarás arriba. La parte de arriba nos están esperando ahí un pequeño zumo o algo, café para que quieras tomar y 2 mini bocadillos. Y bueno, habíamos pensado un poco de tiempo, si nos permite después retrasarnos un poco la doctora Valls, pues bueno, pues hacemos hasta -4 o por ahí y después bajamos y seguimos. ¿Vale? Muchas gracias.